¿Sabías que el calendario judío tiene un origen babilónico? Lo adoptaron durante el exilio en Babilonia. Incluso al finalizar el cautiverio de regreso a Jerusalén, se siguió utilizando este calendario hasta nuestros días. Es un calendario lunisolar y cada uno de los meses del año tiene nombres acadios, tanto de conceptos como de deidades babilónicas. En este video te voy a enseñar el calendario judío. Mucho se dice en redes sociales respecto al calendario judío, que los judíos son idólatras, paganos, que a través de ese calendario siguen adorando dioses babilónicos. Por eso esta tarde quiero mostrarte este video, presentar las diapositivas que hice, porque quiero explicar el origen de este calendario, cómo es que se modifica en el siglo IV con Gilel el segundo y se sigue utilizando hasta nuestros días. Pero yo quiero expandirme un poco más allá y hablar también del calendario gregoriano. ¿En qué tiempo se comienza a utilizar el calendario gregoriano? Así como del mundo cristiano evangélico bien confesional creen que este calendario judío es pagano por tener nombre de deidades babilónicas, ¿qué sucede con el calendario gregoriano? ¿En qué tiempo llega? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y qué significado tiene cada uno de los meses del año que utilizamos hasta hoy en día? Entonces, voy a partir por presentar mis diapositivas. Babilonia en el calendario hebreo. Y es tal cual como dice el título. El calendario hebreo es babilónico en su origen, pero no es un secreto. Todo judío conoce el origen de su calendario. Saben muy bien que es un calendario adoptado durante el cautiverio y es que es súper lógico, porque ya van a ver en unas diapositivas más adelante que era un calendario lunisolar que todos los pueblos utilizaban. Entonces, los nombres de los meses en el calendario judío provienen de los nombres babilónicos a través del acadio. Recuerden que en ese tiempo la lengua era la acadia. El acadio era el idioma común en el antiguo cercano oriente. Entonces el babilonio era en realidad una variante del acadio. Los expertos le dicen dialectos. La lengua acadia con diferentes dialectos. El acadio se utilizó durante unos 2000 años, hasta que con el surgimiento del imperio persa fue reemplazado como lengua común por el arameo. Cuando Esdras regresa a Jerusalén desde el cautiverio babilónico en el año 457 antes de nuestra era, instituyó el calendario babilónico. Simplemente se adaptó estos nombres de los meses para que pudiesen usar los judíos. En una diapositiva les voy a mostrar cómo era en un comienzo el nombre acadio en este calendario babilónico y cómo es que cambia al calendario judío. Le hacen ciertas modificaciones para un tema de pronunciación. Y en esta diapositiva les escribo en hebreo el nombre de Esdras porque llama la atención que no es Esdras, es más bien Esra. Cuando los judíos regresaron del cautiverio babilónico, llevaron consigo el calendario babilónico. Rechazaron los antiguos nombres hebreos y en su lugar llamaron a sus meses con los nombres babilónicos. Y aquí hago una pequeña pausa. No es realmente que tuviesen nombres hebreos, sino más bien en ese tiempo ellos tenían un calendario de origen fenicio. No estaban todos los meses del año, en la Biblia hebrea podemos ver algunos de los meses, más bien era un conteo de meses, pero luego este calendario babilónico durante el exilio en Babilonia que ellos pudieron conocer era un calendario totalmente completo. Entonces se dieron cuenta que entre el calendario anterior, fenicio, y el calendario babilónico, el babilonio era mucho más completo que el anterior fenicio. En ese sentido, los babilónicos eran excelentes astrónomos.
Está claro que los nombres judíos actuales para los meses son simplemente adaptaciones lingüísticas de los nombres babilónicos. Esto muestra que los judíos en el tiempo de Esdras y después usaban el mismo calendario que las naciones que lo rodeaban, con los mismos nombres para los meses. Todos usaban el mismo calendario, así como hoy en día, por darles un ejemplo, todos los países, Latinoamérica, Europa, utilizamos el mismo calendario, pero se adaptan los nombres de los meses según el país. En Europa, en Alemania, el mes de enero no se llama enero, pero sí los que hablamos español. Utilizamos el primer mes con el nombre de enero. Las ligeras diferencias actuales en los nombres de los meses en italiano, inglés, español, alemán, etcétera, no restan valor al hecho de que todas estas naciones usamos el mismo calendario. Y en esta diapositiva les muestro el esquema de los calendarios de cierto periodo en el mundo antiguo. El que está remarcado con rojo es el que nos interesa a nosotros, que es el calendario babilónico. Van a poder observar todos los meses, las similitudes de los meses de otros calendarios. ¿Y cómo es que comienza con Nisanum? Aquí un alcance. El calendario babilónico y los demás calendarios que también provienen del acadio tiene una terminación, un sufijo eso se debe al caso en acadio, que sería el singular masculino en nominativo, y es por eso la terminación Yo les voy a compartir pantalla para poder mostrarles esta página. Esta página me la compartió mi amigo Federico del Elicine, ya que estaba estudiando este tema del calendario en el periodo babilónico. Entonces, en esta página, que es muy completa, tiene muchos calendarios de muchos periodos, van a poder ver ustedes las comparaciones. Por ejemplo, el calendario babilónico que comenzaba con Nisanum, podemos ver que este periodo era entre marzo y abril. Y más abajo van a ver la bibliografía, que también es interesante. Y bueno, ustedes más adelante, si gustan, tienen más tiempo, pueden consultar en esta página. Aquí en esta diapositiva también les remarco el babilónico estándar para que vean que en ese tiempo estos calendarios lunisolares de Babilonia comenzaban con el mes de Nisanum. Y en esta diapositiva, en tres partes, el lado izquierdo sería el lado del calendario babilónico, los nombres babilónicos, partiendo desde Nisanum. Al medio vemos la deidad que preside dicho mes babilónico y al lado derecho estarían los nombres del calendario hebreo. Recuerden que en ese tiempo, desde el exilio en Babilonia hasta Gilel el segundo, comenzaban en Nisan los meses. Entonces, lo que vemos en Nisanum, el dios sería el dios Anu y Bel, y para el calendario hebreo sería el nombre de Nisan. Y así sucesivamente hasta llegar al último mes, que el último mes era Nigalum, del dios Ashur, y para el calendario hebreo pasó a llamarse Adar. Recuerden que estas modificaciones en el hebreo es parte del proceso para adoptar definitivamente este calendario babilónico. Y seguimos. Gilel el segundo. ¿Qué es lo que sucede en este periodo, en el siglo cuarto después de nuestra era? Gilel el segundo y otros sabios deciden ver los comportamientos del Sol para poder hacer ciertas modificaciones. Entonces, en base a estas modificaciones, se sigue utilizando el mismo calendario lunisolar. Eso quiere decir que el mes inicia con una luna nueva y termina cuando la luna está completa, pero se basan en las festividades y en las estaciones del año según el sol. Eso lo hace ser lunisolar. Desde el tiempo de Gilel el segundo, con estas modificaciones, el orden comenzó a ser diferente. Ahora iban a comenzar en Tashritu, que sería el actual Tishrei. Y arriba les dejo una parte del diccionario acadio para que puedan ver cómo es que estas palabras sí tienen un origen acadio. Entonces, para el acadio, Tashritu sería el comienzo. Y para el calendario hebreo, la palabra Tishrei inicia el comienzo. Con este comienzo le dan paso al inicio de año. Luego el segundo mes sería Heshvan, la octava luna.
y su respectivo nombre en acadio, Arach Shamnu. Y bueno, en la parte superior les dejo el nombre del mes hebreo en hebreo. Luego continúa con Kislev, que es la abundancia, Tebet, Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, ustedes saben que tiene relación con el dios Tamuz, Ab, hasta finalizar con Elul. Entonces, ¿el calendario judío tiene un origen pagano? ¿Serán los judíos paganos idólatras de dioses babilónicos a través de su calendario? Ya que hay muchos creyentes que así lo piensan, yo quiero hablar respecto a este calendario gregoriano, que es el que utilizamos todos alrededor del mundo, la mayoría de los países, como les expliqué. Nosotros estamos actualmente en el año 2023, eso todos lo sabemos. Pero, ¿cuál es el origen de este calendario? El calendario gregoriano, ya que otra de las posturas que tienen los cristianos que este calendario marca el antes y después de la era a través del antes de Cristo y después de Cristo. Por eso es súper importante hablar del origen de este calendario. Este calendario se crea en el año uno y por eso divide la historia en dos. Entonces, para hablar del calendario gregoriano, que es el que utilizamos la mayoría actualmente, tenemos que remontarnos al año 1572 de nuestra era, que es el año en que Hugo von Compagni se convierte en el Papa Gregorio XIII. 10 años después de estar en el papado, él decide mejorar el calendario que había hasta ese tiempo. Hasta ese tiempo se guiaban todos por el calendario de Julio César. Antes del calendario de Julio César había otro calendario romano. Entonces, este Papa, Gregorio XIII, pide la ayuda de muchos astrónomos porque quiere mejorar ciertas deficiencias en el calendario juliano. Así es como el 24 de febrero de 1582, casi 10 años después de haber salido electo Papa, anuncia una reforma al calendario que hasta ese entonces se manejaba, que era el calendario juliano. ¿Qué es lo que sucede al hacer esta reforma? Del 4 de octubre, un día jueves del año 1582, se pasó al día viernes 15 de octubre del año 1582. Se perdieron varios días. Estos días generaron algún tipo de protesta en varios países que se negaban a aceptar esta imposición por parte de la Iglesia Católica. Pero ¿cuál fue parte de las modificaciones? Que ya el calendario gregoriano, como así se bautizó, iba a iniciar desde el 1 de enero y no desde marzo como era el calendario juliano. En el calendario juliano los meses empezaban en marzo. Y bueno, ¿quiénes adoptaron de inmediato este calendario? Los países con una fuerte influencia católica, porque no todos los países quisieron someterse de una a esta imposición católica. Salieron a protestar porque los días que se faltaban para el trabajo no se iban a pagar. Entonces, para poder regular el calendario de un 2x3, del jueves 4 de octubre pasó al 15 de octubre, al día viernes, y esos días simplemente se perdieron como jornada laboral para muchos trabajadores. Eso provocó pelea y protesta en varios países. Y bueno, pasaron años en que otros países quisieran adoptar este calendario. Mucho tiempo después no fue el mundo completo que lo adoptó de una. Me refiero a mundo completo con la mayoría de los países que hoy en día nos regimos por este calendario católico. Así que algo así fue. Aquí ven, del calendario juliano de Julio César, que se utilizó hasta 1582, de un salto pasamos al calendario gregoriano por el Papa Gregorio XIII. Así que, ¿cómo es que partió? Les encerré en un círculo en rojo. El jueves 4 de 1582 pasó simplemente a ser el viernes 15 de 1582.
ese año así fue ese día de octubre. Y es así como este calendario funcionaba antes del Papa Gregorio XIII. Comenzaba en marzo y terminaba en febrero. Entonces, la distribución cómo era: marzo, abril, mayo, junio, quintil, que con el tiempo pasó a llamarse julio en honor a Julio César, sextil, que con el tiempo en honor a Augusto pasó a llamarse agosto, september, porque era el mes séptimo, octubre, porque era el mes 8, noviembre el mes 9, diciembre el mes número 10. Y luego seguía con enero y febrero. Pero con la modificación del Papa Gregorio XIII quedó así. Comenzó con enero, ya no comenzaba en marzo. Y cada dios tiene su mes correspondiente, incluso festividades con un mes correspondiente, ya que del mundo cristiano creen que el calendario judío y los judíos serían idólatras por tener deidades babilónicas. Sucede lo mismo con el calendario que utilizamos tanto agnósticos, ateos, creyentes, lo que sea. Todos los que nos regimos por el calendario gregoriano, nuestros meses del año están dedicados a algún dios romano. Así, con enero, enero está dedicado al dios Jano. Febrero está dedicado al mes de las fiestas expiatorias. Y luego pasamos a marzo. Marzo está dedicado al dios Marte. Abril sería el mes que abre la vegetación. Mayo está dedicado a la diosa Maya, otra deidad romana. Julius, dedicado a Julio César, como ya les dije que se hizo este cambio. Augustus, en honor a Augusto, que sería el mes de agosto. September, que es septiembre, está dedicado al séptimo mes del año antiguo. Recuerden que era septiembre porque estaba en la posición del mes número 7. Octubre, que era la posición del octavo mes del calendario antiguo. Noviembre era la posición del mes noveno y diciembre era la posición del mes décimo. Recuerden que antes terminaba luego enero y febrero. Hasta ahí llegaban los meses. Este es este cambio. Entonces, nuestro calendario también tendría un origen pagano, romano, de idolatría, adoración a dioses romanos. Entonces, cada vez que ustedes, yo, un cristiano, un aleluyo, diga, estoy de cumpleaños en el mes de junio, tu cumpleaños, el nombre del mes donde naciste, tiene un origen dedicado a una diosa, que es la diosa Juno. Y es así como podemos comprender que el hecho de que tengamos el calendario gregoriano no tiene relación con que marcó la historia y la partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. No. Esto de antes de Cristo y después de Cristo viene a aparecer en el año 1582 de nuestra era, gracias al Papa católico Gregorio XIII. Durante 1582 años, el mundo no se regía por un antes de Cristo y después de Cristo. Así que yo espero que les haya gustado este video. Recuerden dar like, suscribirse a mi canal Investigando la Historia y compartir este video si es que realmente te interesa el tema del calendario, el origen tanto del calendario judío como el calendario gregoriano. Si es que por ahí has escuchado una de estas teorías que refuerza una creencia cristiana de que es tan importante el antes de Cristo y después de Cristo porque marca y separa la historia en dos, es importante que la gente pueda saber que esta idea recién se formula en el año 1582 y que antes de eso la historia no se dividía en dos. Así que les pido harto apoyo al video si es que les gustó. Nos vemos en otro video.